Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Andrés Camilo Zabrayazo, soy estudiante del curso de Epistemología e Historia de la Pedagogía. Y en el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la pedagogía crítica. Vamos a hablar de qué es la pedagogía crítica, a quién va dirigida esta pedagogía y vamos a hablar obviamente de su autor principal. En este caso nuestro autor principal es el pedagogo Paulo Freire. Este pedagogo es de origen brasileño. Es un pedagogo que centra toda su atención se puede decir que en los grupos sociales, en las personas, digamos, pobres, entre comillas. Entonces de ahí donde parte lo que es la pedagogía crítica. Como hablamos anteriormente, Paulo Freire es un pedagogo de origen brasileño. Habla sobre la pedagogía crítica. Es un pedagogo que fue muy influyente en su época e inclusive su pedagogía y sus conceptos siguen aplicándose hoy día en colegios y universidades. Esos conceptos no se aplican tanto como él quería, pero sí se siguen aplicando, no de la forma, como digo, valga la redundancia, como él realmente lo expresaba, pero lo hacía. Paulo Freire obviamente fue un autor de varios libros. Entre ellos vamos a hablar acerca de la pedagogía del oprimido. Es un libro de la autoría del señor Paulo Freire. Bien, para hablar de la pedagogía del oprimido es correcto hablar sobre la pedagogía crítica. Para empezar, ¿qué es la pedagogía crítica? La pedagogía crítica es una invitación al ámbito educativo, a los estudiantes, inclusive a los profesores, a cuestionar sobre nuestro ámbito, nuestra realidad, el porqué de las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Recuerdo que desde mi experiencia propia siempre en las aulas de clase siempre nos enseñaban desde un método pedagógico tradicional, en donde simplemente llegaba el docente, daba su clase, impartía conceptos y ahí nomás, donde el estudiante no tenía derecho a opinar, no tenía derecho a cuestionarse del por qué las cosas, de por qué aprendo esto, de para qué voy a aprender esto. Simplemente nos llenaban de información y hasta ahí llegaba nuestro conocimiento. Lo que quería Paulo Freire era que el estudiante se cuestionara del porqué de las cosas, de por qué pasa esto, para qué es que necesito estos pensamientos. Hablaba de construir un conocimiento desde las diferentes realidades, de la diferente realidad en que vivimos. Específicamente vamos a dar, digamos, un ejemplo aquí en Colombia. Tenemos que cuestionarnos referente a la realidad en la que vivimos, porque hay tantos robos, porque hay tantas injusticias sociales. Eso es lo que quería Paulo Freire con esta pedagogía, hacer que el estudiante se cuestionara, fuera más allá, no del método mutuo. Paulo Freire enfatizaba mucho en que el estudiante, si hablamos de pedagogía tradicional, hablamos de que el profesor llegue a impartir su clase y solamente era alguien que alimentaba y daba y llenaba de conceptos a los estudiantes, ¿correcto? Y nada más. Paulo Freire que dice, no, esto no va a ser más así. El profesor aprende de los estudiantes y los estudiantes también aprenden del profesor. Esto es un aprendizaje mutuo, un conocimiento mutuo. Esto, Paulo Freire decía que iba dirigido a diferentes grupos y personas. Centraba que esto debería ir más que todas las personas pobres, entre comillas, personas de las clases, digamos, clase baja, clase media, porque precisamente es las clases sociales donde más se oprime al pueblo, en la clase media y la clase baja. Por eso se habla de una pedagogía del oprimido. Iba dirigido a grupos sociales, grupos étnicos, grupos feministas. ¿Todo esto para qué? Para, a partir de este tipo de educación, poder cambiar nuestra, ¿cómo decirlo en otras palabras? Poder cambiar nuestra realidad y poder hacer de pronto de una sociedad. También encontramos un concepto muy importante, el cual Paulo Freire hablaba de una educación bancaria. ¿Qué decía Paulo Freire acerca de una educación bancaria? ¿Cómo lo expresaba él? Decía que los estudiantes eran recipientes, ¿verdad? Un recipiente que hace, ¿para qué es un recipiente? Para depositar algo. En este caso Paulo Freire decía que el docente
era un depositador de conocimientos, donde el estudiante simplemente se centraba a recibir información y hasta ahí nomás. A partir de solo recibir esa información, se creía que se crea una memorización mecánica. Es decir, esto no permite que el estudiante se cuestione, se diga, ¿de por qué estoy aprendiendo esto? ¿De para qué estoy aprendiendo esto? Simplemente es algo donde no se permitía la conciencia. Entonces, ¿qué quería Paulo Freire a partir de esto? De que esto no fuera así y que por el contrario, los estudiantes fueran partícipes de su propio conocimiento, de su propia educación, donde el estudiante tenga la oportunidad de participar en clase, donde tenga la oportunidad de cuestionarse y no solamente de ser el típico sujeto de que recibía información y ya, hasta ahí nomás. Bien, y para finalizar el video del día de hoy, querer hacer una invitación. Querer hacer una invitación a nosotros como actores principales de la pedagogía, en este caso como estudiantes y como futuros docentes de cualquier rama del conocimiento, a tener y a crear en nuestros estudiantes un pensamiento crítico referente a todo lo que aprendemos, a todo lo que consumimos. Es muy importante crear ese pensamiento crítico para pues tener una mejor sociedad. Aparte de los diferentes conceptos y conocimientos que impartimos y que aprendemos, es bueno que nuestros estudiantes aprendan algo de política, algo de economía, educación bancaria, por decirlo así. Es muy importante crear estas ideas, estos pensamientos desde muy pequeños, para que en adelante, como decía Paulo Freire, no seamos oprimidos por el sistema en el que nos desenvolvemos, el gobierno que nos gobierna. Esto nos ayuda a poder también elegir mejor a nuestros representantes como el presidente, senadores, etc. A partir de la educación se pueden hacer muchas cosas. Nuevamente pues gracias por su atención prestada, espero tengan un feliz día.